mi nombre es Gracia. Tengo 29 años. Las infames nubes grises de Madrid parecían haberse reunido solo para mí hoy, oprimiéndome con un peso que se sentía personal. Trabajo como contable en una clínica médica privada. Siempre he sido buena con los números. Ingresos, gastos, balances, todos tienen un resultado claro y definitivo. Cuando sumas 2 más 2, obtienes 4. Sin sorpresas. Pero las matemáticas de la vida que he aprendido no se parecen en nada a los cálculos en papel, especialmente cuando ardes con el deseo de ser madre. Mis manos temblaban mientras me sentaba en esa fría silla metálica en la sala de espera del hospital. El fuerte olor antiséptico que llenaba mis fosas nasales me provocaba náuseas. Una joven estaba sentada a mi lado. En sus brazos, envuelto en una manta rosa, había un bebé durmiendo plácidamente. La mujer acariciaba suavemente la mejilla del bebé, mirándolo como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Aparté la mirada. En ese momento, habría dado todo lo que poseía por estar en su lugar, por sentir ese agotamiento y la falta de sueño. Cualquier cosa, siempre y cuando mis brazos no estuvieran vacíos. Quería que el silencio ensordecedor de nuestro hogar fuera roto por el sonido de un bebé. Llevo casada con Marcos 4 años. Marcos es agente inmobiliario, trabajador, un charlatán simpático y querido por todos. O eso creía. Llevábamos 2 años intentándolo. La decepción al final de cada mes, las lágrimas silenciosas que derramaba en el baño con el grifo abierto para que nadie pudiera oír. Marcos siempre decía, tenemos tiempo, Gracia. No te apresures. Pero yo estaba cansada de esperar. Estaba aquí hoy para una respuesta definitiva. Marcos no estaba conmigo. Al salir de casa esta mañana, me había dicho, tengo un cierre enorme, cariño. No puedo perderme esta venta. Tú puedes manejarlo. Y me plantó un beso apresurado en la mejilla. Esta sensación de soledad era como una pesada piedra en medio de mi pecho. Gracia, llamó la enfermera. Me sobresalté y me puse de pie. Mis piernas luchaban por sostenerme mientras caminaba hacia la consulta del doctor Pedro. El doctor Pedro era un viejo conocido de la familia, un médico amable y paternal. Pero cuando abrí la puerta y entré, no vi su habitual cálida bienvenida. Estaba sentado en su escritorio. Sus gafas estaban posadas en la punta de su nariz mientras miraba los archivos frente a él. La expresión de su rostro al verme era menos la de un médico mirando a un paciente y más la de un hombre abrumado por la culpa. Siéntate, querida, dijo. Su voz era tensa. Me senté, agarrando fuertemente mi bolso en mi regazo. ¿Cómo están los resultados, doctor Pedro?, pregunté. Mi voz salió más débil de lo que esperaba. ¿Hay alguna esperanza? El doctor Pedro respiró hondo. Se quitó las gafas y las puso sobre el escritorio. Evitó mis ojos, fijando su mirada en un cuadro en la pared. Gracia, dijo lentamente. He revisado tus pruebas una y otra vez. Tus niveles hormonales, los resultados de tu ecografía. Médicamente, no hay nada que te impida ser madre. Todo parece normal. Un destello de esperanza se encendió en mí. Así que dije emocionada, no hay problema. Podemos seguir intentándolo. El doctor Pedro negó con la cabeza, con los hombros caídos. El problema no es contigo, querida. Pero a veces la medicina solo puede resolver problemas en el cuerpo. No puede resolver otras ecuaciones de la vida. No entendí lo que quería decir. ¿Es Marcos?, pregunté. ¿Hay algún problema con sus pruebas? Pero él siempre pospuso hacerse las pruebas. Dijo que no era necesario. El médico guardó silencio. Empezó a jugar con un bolígrafo en su escritorio. Un silencio pesado y sofocante llenó la habitación. Pude ver las gotas de sudor formándose en la frente del doctor Pedro. Era como si quisiera decir algo, pero no encontraba las palabras. Tenía la inquietud de un hombre atrapado entre su ética profesional y su conciencia. De repente, echó su silla hacia atrás y se puso de pie. Tengo la garganta seca, dijo. Su voz temblaba. Voy a buscar un poco de agua. También necesito darle un archivo a la enfermera. Estaré fuera 2 minutos. Caminó hacia la puerta. Se detuvo cuando su mano estaba en el pomo de la puerta, no se volvió hacia mí. Habló de espaldas a mí. La pantalla de mi ordenador sigue encendida. La edad, supongo. A veces me olvido de apagarla. Eres contable. Eres buena leyendo listas de números. Quizás quieras echar un vistazo a la pantalla hasta que regrese. Y se fue. Cerró la puerta suavemente detrás de él. Estaba sola en la habitación.
Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué me dejó sola con su ordenador? La curiosidad superó al miedo. Lentamente me levanté de mi asiento. Mis piernas temblaban, pero una fuerza invisible me atraía hacia ese escritorio. Caminé alrededor del escritorio, me puse de pie frente a la silla de cuero negro. La pantalla del ordenador iluminó mi cara con una luz brillante. El sistema de registro de pacientes del hospital estaba abierto. Mis ojos escanearon las líneas. Términos médicos complejos, fechas, códigos, y luego vi el nombre escrito en el medio de la pantalla bajo la sección de nombre del paciente me clavó en el sitio, Carla Blanco. Se me cortó la respiración. Este nombre no me era desconocido. Este era el nombre de la exprometida de Marcos. La que me dijo que había muerto en un horrible accidente de coche hace 5 años. La mujer cuyo recuerdo volvía melancólico a Marcos ciertos días del año. La mujer cuyo nombre a veces murmuraba en sueños llorando, no pude protegerla. Pero aquí estaba ella en un registro hospitalario. La fecha era la de hoy. Mis ojos se movieron al resto de la línea y en ese momento el aire fue succionado de la habitación. Mis pulmones estaban vacíos. Estado, seguimiento de embarazo semana 29. Información del cónyuge, Marcos. Su apellido era el mismo que el mío, el apellido de mi marido. Contacto, el número de móvil de Marcos. Tuve que agarrarme al escritorio para no derrumbarme. El mundo empezó a girar a mi alrededor. Un sabor amargo subió de mi estómago a mi garganta. Carla Blanco estaba viva. Carla Blanco estaba embarazada. Y el padre del bebé era mi marido, Marcos. Mi cerebro se negó a procesar esta información. No, susurré a la habitación vacía. Ella está muerta, me dijo Marcos. Lloró. Es una mentira. Esto es un error. Alcancé el ratón. Pensé que podría ser un caso de identidad equivocada, pero conocía ese número de contacto de memoria. Era el número del hombre que me había besado esta mañana y se había ido, diciendo, tengo un gran cierre. Miré los detalles en la pantalla. Fecha de la última cita. Ayer. En la sección de notas, una breve nota del médico. El futuro padre desea estar presente en el parto. El desarrollo fetal es normal. Mientras yo estaba aquí en esta fría habitación, devastada porque mis brazos permanecerían vacíos, mi marido estaba experimentando la emoción de un bebé en el vientre de la mujer que me dijo que estaba muerta. La apretada agenda de trabajo de Marcos, sus viajes fuera de la ciudad, sus reuniones nocturnas, todo eran mentiras. La almohada en la que había dormido durante años, la mesa que compartíamos, los sueños que había construido, todo estaba construido sobre una mentira masiva. Las lágrimas comenzaron a caer por mi cara, pero esta vez las lágrimas no eran de tristeza. Esta vez era pura rabia. Una rabia que ardía como el fuego. Cuando escuché que se giraba el pomo de la puerta, me eché hacia atrás rápidamente. Volví a mi asiento. El doctor Pedro entró. No me miró a la cara. Se sentó. Apagó la pantalla del ordenador. El dispensador de agua está roto, dijo. Su voz seguía tensa. Luego me miró. Vio la devastación en mis ojos. Supo que había entendido. Gracia, dijo. A veces la vida nos da pruebas que nunca esperamos. Pruebas más difíciles que cualquier resultado de laboratorio. Recogí mi bolso. No pude decir una palabra. Tenía un nudo enorme en la garganta. Sentí que si hablaba, gritaría. Solo asentí y salí de la oficina. Cuando salí al pasillo, la madre con el bebé envuelto en rosa ya no estaba. El hospital ahora parecía más frío, más oscuro. Saqué mi teléfono. Nuestra foto de boda era el salvapantallas. Qué felices nos veíamos. Qué inocente era yo. Quise aplastar esa foto con el pulgar, pero no lo hice. Respiré hondo. El aire que llenaba mis pulmones era cortante. Marcos me había engañado. Me había tomado el pelo. Mientras yo pensaba que estaba lidiando con el fantasma de un pasado muerto, en realidad estaba viviendo dentro de una mentira viva. Pero Gracia no había terminado. Al salir de esa clínica, bajando las escaleras, el sonido de cosas rompiéndose dentro de mí resonó, pero con cada pieza rota, una resolución más dura y afilada tomaba su lugar. No iba a llorar. Al menos no ahora. Primero, necesitaba ver la verdad en toda su desnudez. Mis pasos se aceleraron mientras caminaba hacia el aparcamiento. ¿Dónde estaba ella? Esta mujer, dijo Marcos, estaba muerta. Ese bebé, ese vientre. Abrí la puerta de mi coche. Me senté en el asiento del conductor.
Me miré en el espejo. La mujer con el puro anhelo de un hijo en sus ojos se había ido. En su lugar había una mujer enojada preparándose para resurgir de las cenizas de la traición. Giré la llave. Junto con el sonido del motor, tomé mi decisión. No iba a casa. No iba a llamar a Marcos y exigir una explicación. Todavía no. Primero, encontraría a esa mujer, Carla Blanco, y vería con mis propios ojos la segunda vida que mi marido había construido. Esta historia no iba a terminar aquí. De hecho, todo apenas estaba comenzando. Si confías en la persona más cercana a ti, escucha atentamente lo que experimenté porque a veces la verdad puede ser más impactante que la pesadilla más aterradora. Después de salir del hospital, conduje sin rumbo fijo por el gris asfalto de Madrid durante un rato, sin saber a dónde iba. Apagué la radio. No quería oír ningún sonido que no fuera el monótono zumbido del motor. Solo la voz de Marcos resonaba en mi mente. Esa voz temblorosa, dolorida, magistralmente orquestada. Durante 4 años completos, había vivido a la sombra de un fantasma que nunca existió. Cuando me detuve en un semáforo en rojo, mi mirada cayó sobre el asiento del pasajero vacío. Recordé el momento en que Marcos se sentó en ese asiento y me habló de la noche del accidente como si fuera ayer. Era una tarde lluviosa. Había aparcado el coche con la cabeza entre las manos. Estaba lloviendo, Gracia, había dicho, con la voz ahogada. Como esta noche. La visibilidad era nula. Cuando vi los faros del camión, ya era demasiado tarde. Di un volantazo, pero el grito de Carla todavía resuena en mis oídos. No pude sacarla del coche, las llamas. Esas llamas quemaron mi vida también. Esa noche, lo había abrazado, dejándolo llorar en mi pecho. Mientras le acariciaba el pelo, pensé, qué hombre tan leal. ¿Cómo sigue amando a la mujer que perdió? Había consolado a mi propio marido mientras él lloraba a su exprometida. Qué tonta fui. Esas lágrimas, esos escalofríos, esas narraciones detalladas, todo fue una actuación. Para cuando llegué a casa, estaba anocheciendo. Nuestro encantador apartamento en el barrio de Salamanca parecía una fortaleza de paz desde fuera. Geranios en nuestro balcón, cortinas de encaje en nuestras ventanas. Todo parecía tan normal, tan perfecto que me revolvía el estómago. Mi mano tembló al meter la llave en la cerradura. Ese clic familiar ya no señalaba la apertura de la puerta de mi hogar, sino la apertura de una caja de mentiras. Entré. La casa estaba en silencio. La gabardina beige de Marcos colgaba en el perchero. A su lado, mi paraguas. Parecían tan compatibles, como nosotros. La pareja que los vecinos llamaban ejemplar. Marcos es un caballero. Gracia es una dama. Dirían. Nadie sabía de la frialdad detrás de estas paredes, mi anhelo de un hijo y el falso luto de Marcos. Fui a la sala de estar. Tiré mi bolso al sofá. Miré el estante superior de la librería, el que Marcos llamaba el rincón de Carla. Solía haber una foto borrosa en blanco y negro allí. La silueta de una mujer caminando por una playa. De espaldas. Marcos había dicho, no puedo soportar mirarle la cara. Esta foto es suficiente. Ahora entendía que esa foto probablemente era una imagen aleatoria descargada de internet. No podía poner una foto de la cara de Carla porque existía la posibilidad de que nos encontráramos con ella en algún lugar. Madrid era una ciudad grande, pero no tanto. Me quedé frente a la librería. Mis ojos estaban fijos en esa foto. Recordé el famoso aniversario de Marcos. Cada año en noviembre, en la fecha en que afirmó que ocurrió el accidente, decía, hoy es un día muy difícil para mí. Gracia. No puedo respirar. Necesito estar solo y voy al cementerio y salgo de casa. A veces no regresaba por una noche. Pasé la noche en su tumba, decía. Cuando regresaba al día siguiente con los ojos hinchados, yo le hacía sopa caliente y le daba una manta. Resultó que esas fechas eran sus días especiales con Carla. Tal vez el día que se conocieron, tal vez otro día importante para ellos. No pasaba la noche en un cementerio. Iba a la otra mujer, a Carla. Mi marido había usado mi compasión, mi comprensión para camuflar la vida que llevaba con otra mujer. Entré al dormitorio. Nuestra cama estaba perfectamente hecha. A Marcos le gustaba el orden. Había compartimentado su vida así. En un cajón, estaba yo, la esposa obediente, comprensiva, deseosa de tener un hijo. En el otro cajón, estaba Carla, la apasionada del pasado, ahora embarazada, la otra esposa. Y estos cajones nunca se mezclaban. Abrí el cajón de la mesita de noche. Los relojes de Marcos, los gemelos, y al fondo,
Esa pequeña caja de madera sin llave pero que siempre daba una sensación especial. Siempre decía que guardaba lo único que le quedaba de Carla, un colgante de collar quemado. Esto es lo único que pude encontrar entre las cenizas, había dicho, con los ojos llenos de lágrimas. Cogí la caja. Levanté la tapa. Dentro había un colgante de plata deslustrado, una mariposa. Durante años, había mirado este collar y sentido pena por una mujer que murió joven. Pero ahora, mirando de cerca, vi el pequeño sello en la parte posterior del colgante. Un sello de marca. Esta marca pertenecía a una tienda que vendía bisutería barata, una tienda que solo se había vuelto popular el año pasado. No podía haber venido de un incendio hace 5 años. Este collar no era viejo. Las marcas de quemadura eran probablemente un intento torpe de envejecimiento hecho a toda prisa con un encendedor. Apreté el metal en mi mano. Se calentó en mi palma. Esta falsa pieza de evidencia resumía toda la fabricación de Marcos. El dolor que me presentaba no era más que una pieza de metal barata comprada en un kiosco de un centro comercial con algunas marcas raspadas. En ese momento, cada momento de nuestro matrimonio pasó por mis ojos. La sombra que caía sobre su rostro cada vez que surgía el tema de los hijos, sus palabras, no puedo volver a pasar por el miedo a la pérdida. Y si le pasa algo a nuestro hijo, resultó que su miedo no era a la pérdida. Su miedo era a no poder manejar 2 familias al mismo tiempo. Él ya iba a tener un hijo. Quizás el embarazo de Carla estaba planeado y Marcos estaba jugando la carta del trauma para suprimir mi deseo de un hijo. Fui al baño. Me miré en el espejo. Mi cara pálida. Mis ojos hundidos. Yo era la que llevaba la carga de este matrimonio. Yo era la que lloraba, se comprometía, manejaba. Pero la persona que se lloraba nunca había muerto. Mis ojos se posaron en el cepillo de dientes de Marcos, el cepillo de mango azul, a su lado, el mío rosa. Qué inocentes parecían. Uno al lado del otro, rápidamente extendí la mano. Cogí el cepillo de dientes de Marcos. Lo tiré a la papelera con saña. Este pequeño e insignificante acto me dio una extraña sensación de poder. Ya no jugaría a la víctima en esta casa. Entre estas cosas, a la sombra de estos recuerdos, regresé a la sala de estar y me senté en el sofá. Estaba completamente oscuro afuera, pero no encendí las luces. Marcos no tardaría en llegar. Volvería a ponerse esa máscara de marido cansado y abnegado. Estoy tan cansado, Gracia. El mercado está tan lento, diría. Quizás vendría aquí después de acariciar al bebé en el vientre de Carla con el olor de otro hogar sobre él. Metí la mano en mi bolso. Repetí el número de teléfono que vi en la consulta del doctor Pedro en mi mente. Marcos no tenía un número guardado como Carla en sus contactos, pero recordaba a ese fontanero, José, el fontanero al que llamaba con frecuencia, sus viajes nocturnos al balcón diciendo, José tiene otra tubería rota en una obra. Saqué mi teléfono. Tenía que hacer un movimiento que confirmara la sospecha en mi mente, no solo llamar al número de Marcos, sino no, ahora no. Quería mirarle la cara cuando llegara a casa y ver la fealdad debajo de esa máscara. Oí una llave en la cerradura. Mi corazón empezó a golpear mi caja torácica. Ese familiar sonido metálico ya no era el sonido de un regreso a casa, sino una declaración de guerra. Respiré hondo. Puse una expresión falsa, tal como Marcos había hecho conmigo durante años. Pero esta vez, la expresión no era de compasión, sino de una calma glacial. La puerta se abrió. La luz amarilla de la lámpara de araña de la sala de estar me hirió los ojos como un cuchillo. Marcos estaba en el umbral, con las llaves en la mano. Tenía esa familiar máscara de marido cansado, pero afectuoso, en su rostro. Sus labios se movieron. Dijo algo, pero mis oídos zumbaban. Una sola imagen se clavó en mi mente como si estuviera grabada en mi retina, la fría pantalla azul del ordenador del hospital. Nombre del paciente, Carla Blanco, semana de gestación, 29. Información del cónyuge, Marcos. Estas palabras girando en mi cerebro ahogaron la voz de Marcos, preguntando, Gracia, ¿estás bien? Cariño. Un profundo shock adormeció todo mi cuerpo. Sentí un cosquilleo en las yemas de los dedos. El hombre que tenía delante era el hombre con el que había compartido almohada durante 4 años, cuyo olor conocía de memoria, para quien preparaba el desayuno cada mañana. Pero también era el marido de una mujer embarazada de 7 meses cuyo nombre estaba en esa pantalla. Marcos se quitó los zapatos y caminó hacia mí. Cada paso producía un sonido amortiguado sobre la alfombra. Cuando se sentó a mi lado, el cojín del sofá se hundió con su peso.
Ese hundimiento se sintió como el colapso de mi mundo. Estás blanca como el papel, dijo, extendiendo la mano para tocar mi frente. Estás enferma. Quise apartar su mano, gritar a todo pulmón. Quise preguntar, ¿tienes otra esposa? Para arrojarle esa verdad a la cara, pero no pude. Mi lengua estaba pegada al paladar. Bajo el efecto del shock, solo lo miré con ojos vacíos. Me duele la cabeza, fue todo lo que pude decir. Mi voz salió áspera y débil. Me duele mucho. La expresión de preocupación en el rostro de Marcos era tan realista que, por un momento, dudé de mi propia cordura. Lo vi mal. Quizás era una coincidencia de nombres. Pero no, el número de teléfono estaba allí. Ese número era el número del teléfono que actualmente estaba en el bolsillo de Marcos y esa designación de cónyuge. Esto no era solo una aventura. Esta era una vida planeada, una que respiraba formalidad y seriedad. ¿Fuiste al médico hoy?, preguntó Marcos mientras se quitaba la chaqueta. Su voz era casual, pero capté un fugaz destello de ansiedad en sus ojos. Sin apartar la vista de él, dije, fui. Marcos hizo una pausa, sus manos desabrochando su camisa quedaron suspendidas en el aire. Y dijo, conteniendo la respiración, ¿qué dijo el doctor Pedro? Verlo así me revolvió el estómago. Lo que le importaba no era mi salud o si tendríamos un hijo. Le importaba si su secreto había sido descubierto. Negativo, dije con voz gélida. No volvió a pasar. No vamos a tener un hijo. Los hombros de Marcos cayeron. Soltó el aire que contenía con un silbido. No pudo ocultar la expresión de alivio que se extendió por su rostro. Es lo mejor, mi amor, dijo, añadiendo una falsa tristeza a su voz. Simplemente significa que no es el momento. Nos tenemos el uno al otro, ¿verdad? Nos tenemos el uno al otro. Sin embargo, él ya había vaciado el concepto de nosotros y había construido otro nosotros. En ese momento, las historias matutinas que Marcos había contado durante años pasaron por mi mente como una tira de película. Los viajes a la tumba de Carla, las depresiones en los aniversarios del accidente, el hablar en sueños por la noche, todo era una ficción diabólica tejida para ocultarme a esa mujer y a su hijo nonato. Carla no había muerto. Carla estaba embarazada y Marcos estaba manejando magistralmente dos vidas paralelas. Me levanté, con las piernas temblorosas. Respirar en la misma habitación que él era como inhalar un gas tóxico. Me voy a la cama, dije. ¿No vas a comer algo? Debes tener hambre, dijo desde atrás. Sin responder, entré al dormitorio y cerré la puerta. Apoyé la espalda contra la puerta y me dejé caer al suelo. En la habitación oscura, esa pantalla volvió a aparecer ante mis ojos. Carla Blanco, 29 semanas. 7 meses. Durante 7 meses, mientras Marcos estaba a mi lado interpretando el papel de marido, anhelando un hijo. Él estaba experimentando la emoción de la paternidad en otro lugar. Quizás estaba mirando fotos de ecografías, pintando una habitación infantil, pensando en nombres. ¿Qué pasaba por su mente mientras observaba mi decepción mensual? ¿Mis lágrimas? ¿Sentía pena o se reía por dentro? Me tapé la boca. Suprimí un sollozo. No lloraría. No derramaría una sola lágrima por este hombre, por esta mentira. Mi shock estaba dando paso lentamente a una ira fría y aguda. Saqué mi teléfono. La luz de la pantalla me dio en la cara. Mis dedos temblorosos abrieron el motor de búsqueda. Escribí ese nombre, Carla Blanco. Miles de resultados, pero buscaba la que vivía en Madrid. Recordé el barrio de ese recibo de la compra que encontré en la chaqueta de Marcos. Lavapiés. Abrí el mapa. Miré las calles alrededor de esa tienda. Calles estrechas y corrientes, casas adosadas. Carla estaba en algún lugar allí, una mujer muy embarazada esperando que su marido regresara a casa del trabajo. ¿Sabía ella? ¿Sabía ella que Marcos estaba casado? ¿O era una víctima como yo? ¿Qué le había dicho Marcos? ¿Había dicho que estaba divorciado o que viajaba mucho por trabajo? Cogí mi almohada y me senté en el borde de la cama. Miré la almohada de Marcos. Pensé en los planes que giraban dentro de la cabeza del hombre que dormía en esa almohada. ¿Cómo podía dormir? ¿Cómo podía llevar a dos mujeres, dos vidas, mentiras tan masivas? El pomo de la puerta giró lentamente. No estaba cerrada, pero Marcos no entró. Gracia, susurró desde detrás de la puerta. ¿Necesitas algo? No respondí. Me hice la muerta, igual que él había hecho con Carla. Buenas noches, dijo. Y sus pasos se alejaron. El sonido del televisor en la sala de estar se encendió.
La rutina continuó. Pero para mí, la vida había terminado en el momento en que salí de esa habitación del hospital. Una pesadilla completamente diferente había comenzado. La palabra cónyuge en esa pantalla era el certificado de defunción de mi matrimonio. Tenía que esperar a la mañana. Cuando saliera el sol, iría a la dirección de ese recibo de la compra. Recorrería esa calle del barrio calle por calle. Si fuera necesario, iría puerta por puerta. Encontraría a Carla Blanco. Vería ese vientre con mis propios ojos. Quería ver las mentiras de Marcos en carne y hueso, de pie justo delante de mí. Solo entonces podría decidir qué hacer. Me acosté en la cama, pero no cerré los ojos. Observando las sombras en el techo, la mujer ingenua y frágil que había dentro de mí estaba mudando lentamente su piel. Ahora era simplemente una detective implacable, hambrienta de la verdad. Y yo, no Marcos, escribiría el final de esta historia. Mientras la primera luz de la mañana se filtraba por las cortinas transparentes de nuestro dormitorio, Marcos dormía profundamente a mi lado. Su pecho subía y bajaba a intervalos regulares. Dormía con esa expresión inocente e ignorante en su rostro. Esta visión, que antes me traía paz, ahora me revolvía el estómago. Lentamente me levanté de la cama. Cada movimiento fue calculado. Caminé de puntillas para que los muelles de la cama no chirriaran, para que el suelo de madera no hiciera ruido. Fui al baño y me salpiqué la cara con agua fría. Miré mi reflejo en el espejo. Mis ojeras estaban oscuras por la falta de sueño, pero mi mirada tenía una extraña claridad helada. Esa ya no era la Gracia triste y llorona. Era una cazadora. Me puse ropa sencilla y discreta, pantalones negros, una blusa blanca, y me recogí el pelo en una coleta tirante. Metí mi cuaderno, un bolígrafo y las gafas de montura de cuerno que a veces usaba en el trabajo en mi bolso. Marcos seguía durmiendo cuando salí de casa. En la mesa de la cocina, dejé una nota que decía: tuve que salir temprano. El trabajo es una locura. Esta fue la primera mentira que le dije, y no sería la última. Cuando subí al coche, mis manos sujetaron el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Introduje la dirección del recibo de la compra en el GPS. La carretera hacia Lavapiés estaba atascada con el tráfico matutino. Cada vez que me detenía, imaginaba escenarios en mi mente. ¿Y si no está en casa? ¿Y si Marcos está allí? Cuando llegué a Lavapiés, me encontré con un mundo muy diferente al barrio de Salamanca en el que vivía. Calles empinadas, casas adosadas apoyadas unas contra otras, niños corriendo. Era más ruidoso, más complejo, pero más vivo. Aparqué el coche un poco más abajo de la tienda. Este era el lugar del recibo, La Esperanza. Era una pequeña bodega de barrio. Entré. El fuerte olor a queso añejo y pan fresco llenó mis fosas nasales. Detrás del mostrador un hombre de mediana edad y barrigón leía un periódico. Compré una botella de agua. Fui al mostrador. Tenía el corazón en la garganta, pero intenté mantener la voz firme. Que tenga un buen día, le dije, entregándole el dinero. Estoy buscando a un conocido por aquí. Quizás lo conozca. Marcos, el agente inmobiliario. El hombre hizo una pausa mientras metía el dinero en la caja registradora. Me miró por encima de sus gafas. ¿Qué Marcos? Se refiere a Marcos del edificio amarillo. Sí, dije, haciendo una suposición. Su esposa está embarazada, creo. La cara del hombre se iluminó. Oh, Marcos, claro que lo conozco. El marido de Carla. Viven en ese edificio de apartamentos amarillo al otro lado de la calle, tercer piso. Señaló el edificio al otro lado de la calle, con la pintura vieja pelada. Luego bajó la voz y se inclinó sobre el mostrador como si compartiera un secreto. Es un auténtico caballero. El pobre ha pasado por mucho. Fruncí el ceño. Oh, ¿por qué? El dueño de la tienda negó con la cabeza. Su exesposa le hizo la vida imposible, señora. La mujer le convirtió la vida en una pesadilla. Pasó por un calvario para conseguir ese divorcio. Qué suerte que ahora es feliz con Carla, van a tener un bebé. Son muy felices. Al escuchar esto, mis rodillas se debilitaron. Tuve que agarrarme al mostrador. Así que, esa era la historia. Yo no estaba muerta. Yo era la malvada exesposa que le hizo la vida un infierno. La que tuvo que luchar para divorciarse. Marcos no solo me había ocultado a Carla. Me había retratado como un monstruo ante Carla. En la historia de mi propio marido, yo era la villana. Gracias, logré decir. Cogí el agua y me obligué a salir. Respiré el aire fresco, pero mi ira no disminuyó. Al contrario, creció como un fuego furioso.
Miré el edificio amarillo. Había ropa tendida en el balcón del tercer piso. Ropa de bebé. Pequeños bodys, calcetines balanceándose con el viento. Justo entonces, la puerta del balcón se abrió y salió una mujer. Carla, la mujer de las fotos que Marcos guardaba escondidas. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño desordenado, y llevaba un vestido de maternidad holgado. Su vientre era bastante prominente. Se colocó una mano en la parte baja de la espalda y se agachó con dificultad. Cogió una prenda de la cesta y la tendió en la cuerda. Tenía una expresión cansada pero pacífica en su rostro. Verla en carne y hueso me golpeó con toda la fuerza de la realidad. No era un fantasma. No era una rival. Era otra mujer engañada. Volví al coche. ¿Qué iba a hacer ahora? Si iba a su puerta y gritaba, «Soy la esposa de este hombre». ¿Qué pasaría? Estaba embarazada. Podría desmayarse. Algo podría pasarle al bebé. Marcos lo usaría para hacerme sentir culpable. No, tenía que ser más inteligente. Tenía que entrar en esa casa. Tenía que tocar esa vida para ver las mentiras de Marcos con mis propios ojos. Mis ojos se posaron en mi maleta de trabajo en el asiento trasero. Dentro había folletos promocionales de nuestra empresa y formularios de encuesta. Se me ocurrió una idea y una sonrisa amarga se formó en mis labios. Saqué mis gafas de montura de cuerno de mi bolso y me las puse. Cogí mi cuaderno. En una tienda de bebé cercana, compré una manta de bebé de textura suave que vi en el escaparate. La hice envolver para regalo. Ya no era Gracia. Era una investigadora de mercado para una empresa de productos para bebés. Respirando hondo, salí del coche. Caminé hacia la puerta del edificio amarillo. El edificio de apartamentos olía a humedad y aceite frito. Mientras subía las escaleras, mi corazón latía un poco más rápido con cada paso. Primer piso, segundo piso y tercer piso. Me quedé frente a la puerta de acero marrón. En el felpudo, decía, «Bienvenidos». ¡Qué gran ironía! Llamé al timbre. Oí el sonido de zapatillas desde dentro. Alguien miró por la mirilla. Luego oí que se giraba la cerradura. La puerta se abrió lentamente. Carla estaba frente a mí. Parecía más joven, más inocente de cerca. Sus ojos estaban hinchados, pero su mirada era suave. Se sorprendió al verme. «Sí», dijo amablemente. Aclaré mi garganta. Le di a mi voz mi tono más profesional. «Hola», dije, sonriendo. «Disculpe la molestia. Soy de una empresa de productos para bebés. Estamos realizando una investigación de mercado para futuras madres en su área. Tenemos pequeños regalos para los participantes». Sostuve el paquete envuelto para regalo ligeramente. La sospecha en la cara de Carla se desvaneció al instante. Fue reemplazada por una sonrisa emocionada. Su mano fue involuntariamente a su vientre. «Oh, ¿de verdad?», dijo. «Qué amable de su parte. Solo tenemos algunas preguntas. Puede responderlas en la puerta», dije, esperando ser invitada a entrar. Carla abrió la puerta por completo. «Oh, no, no sea tonta. Por favor, pase». Estaba preparándome un té de hierbas. Estaba a punto de empezar a hablar con las paredes de la soledad. «Mi marido está en el trabajo». ¿Se hizo a un lado para dejarme pasar? La frase «mi marido está en el trabajo» me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi marido también era su marido. Al cruzar el umbral, sentí que mi corazón iba a salirse del pecho. Estaba entrando en el otro hogar de mi marido, su reino prohibido. Al quitarme los zapatos, vi esa familiar gabardina beige colgada en el perchero. La gabardina de Marcos, idéntica a la de mi casa. Así que había comprado dos, una aquí, una allí. Este detalle demostró una vez más cuán diabólico era el plan. «Bienvenida. Me llamo Carla», dijo la mujer, extendiendo la mano. Le estreché la mano. Su mano era cálida y suave. «Encantada de conocerla», dije, mirándola a los ojos. La mentira se deslizó de mis labios sin que mi voz temblara. «Me llamo Emilia». «Por favor, pase a la sala de estar», dijo Carla, señalando la luminosa habitación al final del pasillo. Cuando me quité los zapatos y entré, incluso la suavidad de la alfombra bajo mis pies me recordó a mi propia casa, pero la similitud no se limitaba al suelo. La distribución de la sala de estar, la colocación de los muebles, incluso el ángulo del televisor reflejaban el gusto meticuloso de Marcos. Este no era el apartamento de una amante cualquiera. Este era el otro hogar de mi marido. Mis ojos escanearon involuntariamente las paredes, los estantes, y luego vi los marcos de fotos en el mueble del televisor. Se me cortó la respiración. En el marco frontal,
Marcos y Carla sonreían, sus cabezas juntas. Detrás de ellos había un mar azul brillante. Marcos llevaba la camisa de lino azul que le había metido en la maleta el verano pasado cuando dijo que tenía una conferencia de ventas en Estepona. Se veía tan feliz, tan tranquilo en la foto que no había rastro del hombre melancólico que vivía a la sombra de un pasado oscuro que fingía ser conmigo. La luz en sus ojos era genuina. Usted y su marido forman una pareja encantadora, dije, sorprendida de que mi voz no temblara, tragándome el nudo en la garganta. Parecen muy felices. Carla sonrió. Miró la foto, con la mano en el vientre. Gracias. La tomamos en nuestra luna de miel. A Marcos no le suele gustar que le hagan fotos, pero hizo una excepción por mí ese día. Luna de miel. Mis rodillas cedieron. Tuve que desplomarme en el sillón más cercano. Cuando nos casamos, Marcos había dicho, el trabajo es una locura, Gracia. No podemos irnos de vacaciones ahora mismo. Tenemos deudas. Ya lo recuperaremos más tarde. Ese más tarde nunca llegó. Resultó que había usado ese tiempo de vacaciones, ese presupuesto, ese tiempo aquí con esta mujer. Carla fue a la cocina. Permítame que le prepare ese té de hierbas. A mi marido también le encanta. Lo tomamos juntos por las noches. Mientras ella estaba en la cocina, yo seguí escaneando la habitación como un detective examinando la escena de un crimen. Un libro en la mesa de café llamó mi atención. Abrí la cubierta. En la primera página, una nota manuscrita, a mi querido marido, mi héroe Marcos. Con amor, Carla. Volví a poner el libro. Mis dedos parecían quemarse. Luego mis ojos se posaron en la chaqueta de punto gris tirada sobre el sillón. Reconocí esa chaqueta. Se la había comprado a Marcos como regalo hacía 2 años. Una semana después, se había quejado, creo que la dejé en la oficina. No la encuentro. Me pregunto si el equipo de limpieza se la llevó. La chaqueta que creía perdida ahora estaba en el sillón de otra mujer, impregnada de su olor. Carla entró con una bandeja. El tintineo de los vasos rompió el silencio. Me sirvió el té y se sentó en el sillón frente a mí, al lado de esa chaqueta de punto gris. ¿A qué se dedica su marido?, pregunté, sacando mi cuaderno y fingiendo escribir, sin apartar los ojos de su rostro. Es agente inmobiliario, dijo con orgullo, trabaja muy duro. Día y noche, siempre está de un lado para otro. A veces tiene cierres fuera de la ciudad, se va durante días. Pero está bien. Lo hace por nosotros, por el futuro de nuestro bebé. Los días que Marcos me dijo que eran viajes de negocios los pasaba aquí. Las noches que me dijo que estaba trabajando hasta tarde, estaba tomando té con Carla en este sofá. ¿No es difícil?, pregunté, apretando mi bolígrafo contra el cuaderno. Estar sola durante el embarazo. Carla suspiró profundamente. Una sombra triste cayó sobre su rostro. Claro que es difícil, pero tengo que apoyar a Marcos. Quiero que encuentre la paz después de la pesadilla que vivió con su exesposa. El bolígrafo se congeló en mi mano. ¿Su exesposa? Sí, dijo Carla, bajando la voz como si compartiera un secreto. Lo agotó. Tenía problemas psicológicos, se obsesionó con Marcos. Su divorcio fue muy difícil. La mujer causaba problemas constantemente, hacía amenazas. Marcos todavía tiene miedo a veces de que aparezca. Por eso mantenemos nuestra dirección y todo en privado. Se me heló la sangre. Estaba escuchando una historia escrita por mi propio marido, una que me convertía en un monstruo, una maníaca obsesiva. Mientras intentaba ser su compañera, su confidente, él me había asignado el papel de villana. No solo me había engañado, había distorsionado mi identidad, mi honor, mi propia existencia, y lo había usado como escudo para sí mismo. Ya veo, fue todo lo que pude decir. Mi voz era gélida, pero Carla lo atribuyó a mi profesionalidad. Entonces, ¿cómo van los preparativos de la habitación del bebé? Parte de nuestra investigación trata sobre las preferencias de la habitación del bebé. Oh, claro. Esa es mi habitación favorita, dijo Carla, con el rostro iluminado de nuevo. Se puso de pie con dificultad. Ven, te la mostraré. Entramos en la habitación al final del pasillo. Cuando se abrió la puerta, el olor a pintura fresca y muebles nuevos me golpeó la cara. La habitación parecía sacada de la portada de una revista. Las paredes estaban pintadas de un azul pálido. Una cuna de madera blanca estaba junto a la ventana. Un móvil con pequeñas nubes y estrellas colgaba sobre ella. Pero el detalle que realmente me destrozó fue la mecedora en la esquina. Conocía esa silla. El mes pasado, había visto un cargo grande en el extracto de la tarjeta de crédito de Marcos.
Cuando pregunté, me había dicho, compramos sillas de espera nuevas para la oficina, para la comodidad del cliente. Esa silla no era para la oficina. Era para que Carla estuviera cómoda mientras amamantaba a su bebé. Me acerqué a la cuna. Dentro, una manta bien doblada yacía. Carla se acercó a mí. Colocó su mano en el borde de la cuna. Su papá armó la cuna, dijo, sonriendo. Pasó horas en ella. Si faltaba un solo tornillo, ponía el mundo patas arriba. Quiere que todo sea perfecto para su hijo. El hombre que me diría que no era para nosotros después de una cita médica. El hombre que era demasiado inútil para cambiar una bombilla en casa se había convertido en un maestro carpintero aquí. Para su hijo, la puerta del armario estaba ligeramente entreabierta. Mis ojos se dirigieron allí. Dentro, pequeños bodys y pijamas estaban alineados en perchas. Y en el estante inferior del armario había un par de zapatillas de hombre adulto, las mismas que Marcos usaba en casa, un patrón de cuadros azul marino. En ese momento, la magnitud de la traición fue más allá de lo emocional. Esta era una operación sistemática y planificada. Para evitar que sus dos vidas se mezclaran, Marcos había comprado dos de todo. 2 gabardinas, 2 pares de zapatillas, 2 vidas. No era un huésped en esta casa. No era un fugitivo aquí. Esta era su casa. Carla era su esposa. El bebé era su hijo. Y yo era solo la otra mujer a la que visitaba por las noches, la que dormía con mentiras. Miré las letras de madera colgadas en la pared sobre la cama. L-E-O. El nombre del bebé sería Leo. Había robado nuestras esperanzas y se las había dado a esta habitación, a este bebé. ¿Podría beber un poco de agua?, pregunté. Ya no me quedaban fuerzas para mantenerme en pie. Las náuseas en mi estómago se habían vuelto insoportables. Ahora mismo la traigo, dijo Carla y salió de la habitación. Estaba sola en la habitación del bebé. De pie junto a la cuna que Marcos había construido, junto a la silla que él había comprado. La presencia de Marcos en esta habitación era tan palpable. Se sentía como si estuviera de pie detrás de mí, respirando. Este hombre no era solo un mentiroso. Era un ladrón emocional. Había robado mis años, mi juventud, mis sueños de maternidad, y los había invertido en esta casa. Cuando Carla regresó con un vaso de agua, intenté recomponer mi rostro. Bebí el agua de un trago. Muchas gracias, dije. Al dejar el vaso sobre la mesa, debería irme. Ha sido de gran ayuda. La volveré a ver, dijo Carla con sinceridad, acompañándome a la puerta. Vuelva después del parto. Podrá conocer al bebé Leo. Esta invitación fue el golpe final a mi corazón. Al salir, eché una última mirada a esa gabardina beige en la entrada. Esa gabardina era la piel del hombre de mi casa, pero el hombre de dentro era un extraño. Cuando salí del edificio, mis piernas apenas podían sostenerme. Cuando subí al coche y cerré la puerta, me desplomé sobre el volante, pero no lloré. Mis lágrimas estaban agotadas. En su lugar, se había instalado una decisión fría y afilada como una navaja. Marcos volvería a casa esta noche. Volvería a ponerse esa máscara de cansancio. Pero esta vez, no encontraría a la Gracia que creía y amaba. Esta vez, habría una mujer que sabía de la cuna que él había construido, de las mentiras que había dicho y de la esperanza que él esperaba. Y esa mujer había jurado poner fin a este juego. Los 3 días siguientes fueron los 3 días más largos y silenciosos de mi vida, en esa casa, en las habitaciones donde Marcos respiraba, respirar el mismo aire que él se sentía como inhalar fragmentos de vidrio. Cada vez que miraba su cara, cada vez que me llamaba cariño, cada vez que me acariciaba el pelo, mi estómago se revolvía y tenía que luchar contra la urgencia de vomitar. Era hora de bajar el telón de esta obra. La mañana después de que Marcos se fuera a trabajar, me preparé. Esta vez, no llevaba la ropa sencilla de la investigadora Emilia. Llevaba mi propia ropa, la armadura de Gracia. Solo metí una cosa en mi bolso. Nuestro certificado de matrimonio cubierto de rojo y grabado en oro. Cuando llegué al lavapiés, el cielo estaba gris. El peso de una lluvia inminente se cernía sobre la ciudad. Me quedé frente al edificio amarillo. Salí del coche. Mis pasos esta vez no eran temblorosos, sino firmes y decididos. Mi corazón latía contra mi caja torácica mientras subía las escaleras. Pero esto no era por miedo, sino por el peso de la verdad. Toqué el timbre. Cuando se abrió la puerta, allí estaba Carla. Llevaba de nuevo ese vestido holgado. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado. Una expresión de sorpresa genuina apareció en su rostro al verme. Oh,
Emilia, dijo, sonriendo. ¿Olvidaste algo, o hay más de la encuesta? La miré a los ojos, esos ojos marrones y confiados. Por un momento, la rabia dentro de mí luchó con la compasión, pero no había tiempo que perder. Esta mentira no podía continuar. ¿Puedo pasar, Carla?, pregunté. La frialdad de mi voz congeló la sonrisa de su rostro. Claro, por favor, dijo, haciéndose a un lado. Fuimos a la sala de estar. Me senté en ese sofá familiar donde yacía la chaqueta de punto de Marcos. Carla se sentó frente a mí. Se unió las manos sobre el vientre, estaba inquieta. ¿Pasa algo?, preguntó. ¿Es algo de la empresa? Abrí mi bolso. Saqué el certificado rojo y lo coloqué en la mesa de café justo delante de ella. Mi nombre no es Emilia, dije, sin apartar los ojos de ella. Mi nombre es Gracia. El ceño de Carla se frunció. Sopesó el nombre en su mente. Luego sus pupilas se dilataron, el color se le fue de la cara. Gracia, susurró. Marcos, la exesposa obsesiva de Marcos. No ex, dije con voz gélida. Todavía soy la esposa de Marcos en este momento. Durante los últimos 4 años, Carla se encogió. Se cubrió la boca con la mano. No, dijo, sacudiendo la cabeza. Eso es imposible. Marcos me dijo que te divorciaste, que estás enferma, que lo estás acosando. Así que viniste hasta aquí. ¿Cómo encontraste mi casa? El veneno de Marcos se había filtrado tan profundamente. Me había convertido en una acosadora, y Carla lo creía con todo su corazón. Saqué mi teléfono. Abrí la galería. Encontré la foto que nos habíamos tomado en la boda de la prima de Marcos la semana pasada. Le mostré la fecha en la parte inferior de la foto. Mira, dije, acercándole el teléfono a la cara. Mira la fecha, Carla. Esta foto fue tomada la semana pasada. Mira el traje que lleva Marcos. El reloj en su muñeca. La mujer que está a su lado soy yo. No estamos divorciados. Nunca nos separamos. Cada noche Marcos abandona esa vida y viene a casa conmigo, a nuestro hogar en el barrio de Salamanca. Carla miró la foto. Entrecerró los ojos. Examinó la ropa de Marcos, mi vestido, la forma en que nos abrazábamos. Luego su mirada se desvió hacia el certificado rojo sobre la mesa. Con mano temblorosa, extendió la mano. Tomó el certificado, lo abrió. Vio nuestros nombres, la fecha, y lo más importante, vio que no había ningún registro de divorcio. Pasó las páginas. Estaban en blanco. El silencio en la habitación fue roto por el sonido de las gotas de lluvia golpeando la ventana mientras comenzaba a llover afuera. Carla no gritó. No me atacó. Simplemente se quedó inmóvil. La sangre se le había ido completamente de la cara. Sus labios comenzaron a ponerse morados. El certificado que tenía en la mano se le cayó al regazo. Me lo prometió, dijo. Su voz era apenas un susurro. Sus ojos estaban fijos en un punto en la distancia, en esa feliz foto de luna de miel en la pared. Dijo que esa mujer era una pesadilla de mi pasado. Juró por nuestro bebé. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, pero en silencio. No hubo sollozos. Solo un momento de pura y devastadora comprensión. Estaba viendo cómo la vida de una persona era sacudida hasta sus cimientos, todo lo que creía se convertía en polvo en un instante. Lo siento, dije. Mi voz era suave. Tenías derecho a saber quién es el padre de tu hijo, qué clase de hombre es. Carla no respondió. De repente, su rostro se contorsionó. Se agarró el estómago, su respiración se entrecortó. Carla, dije con preocupación, intentando levantarme. Un gemido agudo y ahogado escapó de sus labios. Se dobló. Sus manos agarraron su vientre con más fuerza. Sus dedos se aferraron a la tela como si quisiera arrancarla. Algo está pasando. Gotas de sudor se formaron en su frente. Estaba blanca como el papel. Estoy teniendo contracciones, dijo entre dientes. Es malo, como un cuchillo. Corrí a su lado. Le tomé el brazo. Vale, cálmate. Respira hondo. Pero no podía calmarse. Su cuerpo no podía soportar el golpe que su alma había recibido. El estrés, el dolor y el shock habían provocado su cuerpo. Agua. Gimió. Sus ojos se abrieron de terror. Rompí aguas. Miré hacia abajo. Vi la humedad que se filtraba por el lado del sillón donde estaba la chaqueta de punto gris, sobre la alfombra, había roto aguas. Solo tenía 7 meses, 29 semanas, era demasiado pronto. No, ahora no, balbuceó Carla, su voz subiendo de pánico. Es demasiado pequeño. No sobrevivirá.
Gracia. Ayúdame. La mujer a la que acababa de llamar exesposa obsesiva, la mujer a la que temía, ahora le suplicaba desesperadamente su ayuda. En ese segundo, ambas olvidamos nuestros papeles. En ese momento, yo no era ni la esposa engañada ni la rival de la amante. Era simplemente una persona que tenía que ayudar a una madre en apuros. No tengas miedo, dije, intentando mantener mi voz fuerte, aunque temblaba por dentro. Estoy llamando a una ambulancia. Iremos al hospital de inmediato. Nada le pasará al bebé. Carla se desplomó en el sofá. Su respiración se volvió rápida y superficial. Sus ojos se estaban volteando. Le apreté la mano helada con la mía. No me dejes, dijo con voz débil, sus uñas clavándose en mi palma. No llames a Marcos. No te atrevas a llamarlo. Solo tú. Quédate. Cuando escuché el nombre de Marcos, la ira dentro de mí se encendió de nuevo, pero rápidamente la suprimí. Ahora no era el momento. Estoy aquí, dije. No me iré a ninguna parte. Cuando se escuchó el sonido de la sirena de la ambulancia al final de la calle, Carla estaba a punto de perder el conocimiento. El mundo de mentiras que Marcos había construido ahora se derrumbaba en esta sala de estar en medio de dolores de parto, el sonido de la lluvia y las sirenas, y si saldríamos de este desescombro, y lo más importante, el destino de ese inocente bebé Leo se decidiría en las próximas horas. Dentro de la estrecha y ruidosa cabina de la ambulancia, el sonido de la sirena resonaba en mi cerebro. Carla yacía en la camilla, clavándome las uñas en la palma con cada contracción. Su rostro estaba cubierto de sudor. Sus ojos, muy abiertos por el miedo. En ese momento, el complejo y sucio vínculo entre nosotras se borró. Ella no era la otra mujer, y yo no era la esposa engañada. Éramos solo una persona con dolor y otra que le sostenía la mano. Aguanta, Carla, le dije, intentando que mi voz se escuchara por encima del ulular de las sirenas. Ya casi llegamos. Ya casi estamos en el hospital. Carla negó con la cabeza. Sus labios temblaron. Es demasiado pronto, gimió. Si le pasa algo, no puedo vivir, Gracia. Si le pasa algo a mi hijo. Su hijo, el hijo de Marcos, el hijo que yo nunca pude tener. El hijo por el que soñé y lloré, qué cruel era la realidad que la vida me había puesto delante. Estaba ayudando a nacer al hijo de mi marido. Pero cuando vi el puro terror en los ojos de Carla, los celos dentro de mí dieron paso a una extraña y pesada sensación de responsabilidad. No podía dejar que esta mujer y la vida inocente en su vientre pagaran el precio de los pecados de Marcos. La ambulancia se detuvo en la entrada de urgencias del hospital. Las puertas se abrieron. El aire frío y el olor a hospital llenaron la cabina. Los paramédicos bajaron rápidamente la camilla. Me faltaba el aliento intentando seguirlos. Al entrar por las puertas automáticas, una enfermera nos detuvo. Llevaba un formulario en la mano. ¿Es usted familiar?, preguntó rápidamente. Dudé. ¿Quién era yo? ¿La esposa de su esposa, la otra esposa del hombre que la engañó, o la persona que le dio la noticia que destruyó su vida? Carla me extendió la mano desde la camilla. Había una mirada suplicante en sus ojos. Estaba aterrorizada de estar sola, de entrar en trabajo de parto sola en este lugar frío. Soy su hermana, dije. La mentira se había convertido en lo más fácil que salía de mis labios estos días. Soy su hermana. Me quedaré con ella. La enfermera asintió. La llevamos al quirófano de inmediato. Alto riesgo de parto prematuro. El bebé está en peligro. Espere aquí. Empujaron a Carla por las puertas dobles al final del pasillo. Cuando las puertas se cerraron en mi cara, me quedé allí de pie. Azulejos blancos, luces brillantes, gente corriendo. Todo era un borrón. Me desplomé en una de las sillas de la sala de espera. Me miré las manos. Las marcas de las uñas de Carla habían formado medias lunas rojas en mi palma. Mi ropa tenía su sudor, quizás sus lágrimas. Los minutos pasaron, como horas. Empecé a pasear por el pasillo. Pensé en Marcos. Probablemente estaba sentado en su oficina en este momento, bebiendo su café, planeando a qué casa ir esa noche. Quizás había llamado. Carla no podía contestar, y pensó, debe estar durmiendo. El falso orden que había creado estaba en las últimas aquí, en este pasillo estéril. Aproximadamente una hora después, la puerta se abrió y salió un médico con pijama verde. Cuando se bajó la mascarilla, su rostro tenía una expresión cansada. Familiares de Carla Blanco. Inmediatamente me levanté de un salto. Soy yo. ¿Cómo está? La madre está bien, dijo el médico.
Fue un parto difícil, pero controlamos la hemorragia. Ahora está descansando. ¿Y el bebé?, pregunté, con el corazón en la garganta. El médico respiró hondo. El bebé nació a las 29 semanas. Sus pulmones aún no están completamente desarrollados. Tiene dificultad respiratoria. Lo llevamos a la UCI neonatal de inmediato. Lo pusimos en una incubadora. Su estado es crítico pero no desesperado. Es un luchador. Un luchador, no un cobarde como su padre. Un luchador. Puedo verlo. Solo desde detrás del cristal, dijo el médico. La unidad de cuidados intensivos neonatales está al final del pasillo. Caminé hacia donde me indicó el médico. Cuando llegué a la mámpara de cristal, me encontré con la escena interior. Hileras de incubadoras, monitores parpadeantes, tubos delgados, y allí, en la incubadora de la esquina más lejana, yacía un bebé del tamaño de mi palma. El hijo de Marcos, Leo. Era tan pequeño que su piel parecía transparente. Sus venas eran visibles. Los cables unidos a su pecho, los tubos en su nariz envolvían su pequeño cuerpo. Temblaba como un pájaro bebé. Puse mi mano contra el cristal. El cristal estaba frío, pero mis yemas de los dedos ardían. Esperaba ver a Marcos cuando lo miré, esperaba ver la cara del hombre que odiaba su traición. Pero todo lo que vi fue una vida inocente aferrándose a la vida, no era su culpa. No era culpa de este bebé que su padre fuera un mentiroso, que su madre fuera engañada, que mi corazón estuviera roto. Una sola lágrima rodó por mi mejilla y golpeó el cristal. Esta no era una lágrima que derramara por mí misma. Era por la vulnerabilidad detrás de ese cristal. Bienvenido, susurré hacia el cristal. Bienvenido, pequeño extraño. Justo entonces, escuché el sonido de una silla de ruedas detrás de mí. Me giré. Una enfermera traía a Carla. Carla parecía agotada. Su rostro estaba blanco como el papel, pero sus ojos estaban abiertos. Cuando me vio, hizo que la enfermera detuviera la silla. Sus ojos se dirigieron inmediatamente al cristal, a esa pequeña incubadora. En el momento en que vio a su bebé, sus hombros comenzaron a temblar. Se cubrió la boca con la mano. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Es tan pequeño, susurró. Gracia, es tan pequeño. Fui hacia ella. Me arrodillé junto a la silla. Le tomé la mano. Está vivo, Carla, le dije, mirándola a los ojos. El médico dijo que es un luchador. Está aguantando. Carla volvió la mirada del bebé hacia mí. Sus ojos contenían una mezcla de gratitud y vergüenza. ¿Por qué no te fuiste?, preguntó. ¿Por qué sigues aquí? Soy la de tu marido. No pudo completar la frase. Dije con firmeza pero suavemente. No podemos cambiar lo que pasó. Tú fuiste una víctima. Yo también lo fui. Pero el que está ahí. Volví la cabeza hacia el bebé. Nos necesita. Eso es lo único que importa ahora mismo. Carla asintió. Me apretó la mano con más fuerza. Marcos, dijo, su voz temblaba, si Marcos viene. Vendrá, dije, el tono gélido de mi voz hizo que Carla se estremeciera. Pero cuando lo haga, no encontrará a dos mujeres débiles. Para que ese bebé viva, esas mentiras tienen que morir. Y ajustaremos cuentas. Me puse de pie. Le eché una última mirada al bebé detrás del cristal. Los pedazos rotos de Gracia dentro de mí se habían unido y se habían levantado de nuevo. Tenía que ser fuerte ahora. No solo por mi propio dolor, sino por la respiración detrás de este cristal. Cuando Marcos entrara en este hospital, se enfrentaría al mayor shock de su vida. Porque habíamos emergido de los escombros que él había creado, aferrándonos la una a la otra. El zumbido de las luces fluorescentes blancas del pasillo vibraba en mis nervios destrozados como un arco de violín. Carla estaba sentada en la silla de ruedas, envuelta en una manta de hospital que le había puesto sobre los hombros. Sus ojos estaban hinchados, su mirada fija en un solo punto, el cristal esmerilado de la unidad de recién nacidos. Yo estaba en la sombra detrás de un pilar. Mi espalda apoyada en la fría pared, mis brazos cruzados sobre el pecho. Esperaba con la paciencia de un cazador a que mi presa cayera en la trampa. El teléfono en el regazo de Carla vibró. Estaba en silencio, pero incluso el sonido de la vibración resonó en el pasillo. La luz de la pantalla iluminó el rostro pálido de Carla. Está llamando, susurró. Contesta, dije con voz tranquila. Solo dile que estás en el hospital. Dile el piso y cuelga. No le des a entender que estoy aquí. Con un dedo tembloroso, Carla tocó la pantalla. Se llevó el teléfono a la oreja. Hola, Marcos. Su voz era áspera. No tuvo que actuar.
Su dolor era crudo en sus labios. Estamos en el hospital. Rompí aguas. Sí, nació. Es tan pequeño. Por favor, ven. Colgó. Me miró. El miedo y la ira se mezclaban en sus ojos. Viene, dijo. Sonaba tan asustado. Su pánico no es por nosotros, Carla, le dije, acercándome y poniéndole una mano en el hombro. Su pánico es porque el orden que creó se está desmoronando. Pero no te preocupes, estamos a punto de demoler ese orden. Los minutos se hicieron eternos. Nos sobresaltábamos con cada sonido de los ascensores al final del pasillo. Enfermeras, personal de limpieza pasaban, y luego escuché esos pasos familiares. Rápidos, apresurados, el sonido sólido y rítmico de los zapatos de cuero en el suelo de mármol. Marcos apareció por la esquina. Llevaba el traje azul marino que se había puesto al salir de casa esa mañana, pero la corbata estaba suelta, el cuello de la camisa abierto, la frente cubierta de sudor. Corría hacia nosotros sin aliento. Sus ojos estaban fijos solo en Carla en la silla de ruedas. Todavía no me había visto porque yo estaba de pie en la sombra del pilar detrás de Carla. Carla, gritó, su voz resonando por el pasillo. Cariño, ¿estás bien? Nuestro hijo, ¿cómo está nuestro hijo? Se arrodilló junto a Carla. Le tomó las manos. Comenzó a besarlas. Maldita sea. No oí mi teléfono. Estaba en una reunión. Tuve tanto miedo, Carla. Pensé que te había pasado algo. Carla no retiró las manos, pero tampoco respondió. Solo miró a su marido con ojos helados. Marcos atribuyó esta falta de respuesta al shock. Vale. Hermosa. Ya pasó, dijo, colocando su mano en la mejilla de Carla. Estoy aquí ahora. Papá está aquí. Todo estará bien. Fue entonces cuando salí de la sombra. Estará bien, dije. Mi voz resonó en el pasillo. La mano de Marcos se congeló en la mejilla de Carla. Sus hombros se tensaron. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza y me vio. Es difícil encontrar palabras para describir la expresión de su rostro. Horror, negación, pánico. Todo se explotó. Era como si no hubiera visto a su esposa, sino una verdad inesperada. Gracia, balbuceó. Perdió el equilibrio al ponerse de pie. Se tambaleó. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Su mirada se desvió de mí a Carla, luego de nuevo a mí. Casi podía escuchar el chirrido de los engranajes en su cerebro. Dos planetas separados, dos mentiras separadas, acababan de chocar en este pasillo del hospital. Permítame presentarle, dije, señalando a Carla. Esta es Carla, su prometida, que murió hace 5 años. Y esta, dije, señalándome a mí misma, es Gracia, su exesposa obsesiva y mentalmente inestable. Marcos retrocedió un paso. Sus manos comenzaron a temblar. Usted ha entendido mal, dijo, con la voz ahogada, todavía intentaba mentir. Este hombre tenía mentiras, no sangre, fluyendo por sus venas. Puedo explicarlo. Gracia, mira, no es lo que piensas. ¿Qué vas a explicar? Gritó Carla de repente. Su voz era tan fuerte que incluso yo me sorprendí. Que tu hijo está luchando por su vida en una incubadora, o que te burlaste de 2 mujeres al mismo tiempo. Marcos miró a su alrededor como una rata acorralada. Vio la puerta de salida al otro extremo del pasillo. La expresión paternal de su rostro desapareció. Fue reemplazada por un cobarde impulso de escapar. Yo. Necesito aire, dijo, y de repente se dio la vuelta. Huía. En lugar de enfrentar, de rendir cuentas, eligió dar la espalda y marcharse como siempre. Pero esta vez no sería tan fácil. Seguridad. Grité con todas mis fuerzas. Detengan a ese hombre. Marcos echó a correr. Sus zapatos de cuero resbalaron en los azulejos. Los 2 fornidos guardias de seguridad al final del pasillo oyeron mi voz y se movieron. Mientras Marcos corría hacia ellos, intentó cambiar de dirección presa del pánico, pero fue inútil. Uno de los guardias le bloqueó el paso, el otro le agarró el brazo. Suéltenme, gritó Marcos, forcejeando. No hice nada. Mi esposa acaba de dar a luz. Estoy estresado. Suéltenme. Rápidamente me acerqué a ellos. Carla me siguió, empujando su silla de ruedas. No lo suelten, le dije al guardia de seguridad. Este hombre es mi marido y también el marido de esta señora. El guardia de seguridad miró a Marcos, luego a nosotras, asombrado. Apretó el brazo de Marcos con más fuerza. Marcos se volvió hacia mí. Sus ojos ya no mostraban la máscara del amor o el afecto. Había puro odio.
¿Qué crees que estás haciendo, Gracia, siseo? Lo has arruinado todo. Mi trabajo, mi vida, todo. Tú arruinaste tu propia vida, Marcos, le dije, acercándome a su cara. Nosotras solo estamos limpiando los escombros. Justo entonces, el teléfono en el bolsillo de Marcos comenzó a sonar. Sonó insistentemente sin parar. Marcos hizo un movimiento para sacar el teléfono del bolsillo, pero el guardia no se lo permitió. Contesta ese teléfono, dije. Cuando Marcos se resistió, el guardia de seguridad le sacó el teléfono del bolsillo. Un número desconocido aparecía en la pantalla, pero Marcos se puso aún más pálido al ver el número. No contestes, dijo con voz suplicante. Por favor, no contestes. ¿Por qué?, pregunté. ¿Son tus acreedores o otra mujer a la que has engañado? El guardia de seguridad me entregó el teléfono. Pulsé el botón verde y lo puse en altavoz. Marquitos, chaval, dijo una voz masculina áspera y ronca, se acabó el tiempo. Traes ese dinero hoy. ¿Oyes? Lo traes o te echamos abajo las dos casas. ¿Entendido? No nos importa ningún bebé. Colgué. Marcos agachó la cabeza. Así que no era solo un fraude emocional. Había deudas de juego y quién sabe qué más. La imagen de agente inmobiliario exitoso que nos presentaba también era una mentira. Los grandes cierres de los que se jactaba eran probablemente las raras apuestas que ganaba. Las veces que decía que el negocio estaba lento eran las veces que perdía. Carla se acercó a mí. Se había secado las lágrimas de los ojos. Miró a Marcos. Su mirada ya no era de amor, sino de asco. No verás a mi hijo, dijo con voz gélida. Ni siquiera te dejaré mirar su incubadora. No merece ser padre. Ni siquiera merece ser humano. Marcos levantó la cabeza. Carla. No lo hagas. Tenía deudas. Tenía que hacerlo para mantenerte. Mentiras. Grité. Sigues mintiendo. Lo hiciste no para mantenernos, sino para satisfacer tu propio ego enfermo. Manejar dos vidas te dio poder, ¿verdad? Te hizo sentir importante. Me volví hacia los guardias de seguridad. Llamen a la policía, dije. Vamos a presentar una denuncia contra este hombre. Fraude, falsificación, lo que puedan encontrar. Marcos dejó de forcejear. Sus hombros cayeron. Sabía que se había acabado. La telaraña de mentiras que había tejido durante años finalmente se había enredado en sus propios pies. La gente había empezado a reunirse en el pasillo. Murmullos, miradas de desaprobación. Marcos observaba cómo su preciada reputación era pisoteada, pero a mí no me importaba. Tomé la silla de ruedas de Carla y la giré de nuevo hacia donde estaba su bebé, hacia ese espacio limpio. Vamos, Carla, le dije. No hay nada más que ver aquí. Tenemos un Leo del que ocuparnos. Dimos la espalda, dejando atrás los ruegos de Marcos, los sonidos de las radios de los guardias. Caminamos hacia la luz tranquila y sagrada de la unidad de cuidados intensivos. El vacío que sentí al ver a Marcos escoltado fuera del hospital por la policía dio paso a una realidad helada a la mañana siguiente. Me desperté antes del sol. La almohada a mi lado estaba vacía, pero el silencio en la casa estaba lleno del ruido de los escombros que Marcos había dejado atrás. Ya no era momento de llorar. Como contable, sabía cómo gestionar una crisis. Tenía que dejar a un lado mis emociones y centrarme en el frío y despiadado mundo de los números. Mi primera parada fue el banco. El director de la sucursal, el mismo hombre sonriente que nos había servido café durante años, preguntando, ¿cómo estás, Gracia? ¿Cómo está Marcos? Apartó la mirada al verme. Me senté en su escritorio. Junté las manos sobre la mesa. Quiero ver nuestras cuentas, dije. Todas ellas. Cuentas conjuntas, cuentas personales de Marcos, tarjetas de crédito, todo. El director respiró hondo, se aflojó la corbata y tecleó algo en su teclado. El sonido de la impresora en la silenciosa habitación era como una sierra. Cuando me puso los papeles delante, la vista me revolvió el estómago. Las cuentas estaban vacías. Los ahorros que había guardado para nuestro futuro, la cuenta de inversión, incluso mi plan de pensiones, todo había desaparecido. Pero el verdadero desastre estaba en los extractos de las tarjetas de crédito. Páginas y páginas de cargos en línea, apuestas, transferencias internacionales, anticipos de efectivo. Marcos no solo estaba manejando a dos mujeres. Marcos se estaba ahogando en una masiva adicción al juego. Las grandes ventas inmobiliarias de las que se jactaba eran en realidad sus raras ganancias. Las veces que decía que el negocio estaba lento eran las veces que perdía. Gracia, dijo el director,
con la voz temblorosa. ¿Hay algo más? ¿Nuestra casa?, pregunté, con el corazón latiéndome contra las costillas. ¿Qué pasa con nuestra casa? Está hipotecada. Marcos sacó un préstamo hace 6 meses usando un poder notarial. Los pagos no se han realizado durante 3 meses. El banco está a punto de iniciar los procedimientos de ejecución hipotecaria. Se me revolvió la cabeza. Había falsificado mi firma. Había vendido mi casa, mi seguridad, mi vida sin mi conocimiento. Esa casa era mi espacio seguro. Ahora también se me escapaba de las manos. Salí del banco y fui directamente al juzgado, a la oficina de mi abogado el señor Ruiz. Cuando el señor Ruiz revisó el expediente, no pudo ocultar su sorpresa. Gracia, dijo, cerrando el expediente. El hombre con el que está tratando no es solo un marido infiel, este hombre es un estafador profesional. Falsificación, fraude bancario, malversación, y los procedimientos matrimoniales fraudulentos con la señorita Blanco son un delito aparte. Mi mano no tembló al firmar la petición de divorcio. La firma que puse en ese papel fue el certificado de defunción de una mentira de 4 años. Obtendremos una orden judicial inmediata, dijo el abogado. Sus bienes serán congelados. Pero por lo que parece, no quedan bienes que congelar, solo deudas. A última hora de la tarde, cuando regresé a casa, 2 hombres extraños esperaban delante de la puerta. No iban de traje. Eran hombres con chaquetas de cuero y miradas duras. Me bloquearon el paso al verme. ¿Dónde está la hermana de Marcos?, preguntó uno de ellos. Su voz era amenazante. Sonaba como la voz que escuché por teléfono en el hospital. No lo sé, dije sin apartar la mirada. Y no soy su hermana. Ya no tengo ninguna conexión con ese hombre. Lo que les deba, vayan a pedírselo a él. El hombre se rió, fue una risa inquietante. Oh, se lo pediremos. Muy bien. Pero el pájaro ha volado. Sus teléfonos están apagados. Su oficina está vacía. Dígale que no puede escapar corriendo. Obtendremos ese dinero de él de una forma u otra. Después de que los hombres se fueron, giré la llave con manos temblorosas y entré en la casa. Marcos había huido. Después de que la policía le tomara declaración en el hospital, había sido puesto en libertad a la espera de juicio. Pero Marcos no era un hombre lo suficientemente valiente como para esperar un juicio. Con los usureros pisándole los talones, había desaparecido sin mirar atrás. Entré en la casa. El hogar pacífico ahora parecía la escena de un crimen. Entré en el estudio de Marcos. Los cajones. Los armarios estaban revueltos. Busqué su pasaporte. Se había ido. Había cogido algunas prendas de ropa, metió sus valiosos relojes, si no los había vendido, en una bolsa y se fue. Me senté en el suelo y miré a mi alrededor. Marcos nos había dejado a Carla y a mí bajo una enorme pila de deudas. Mientras Carla luchaba por su vida con un bebé prematuro en el hospital, yo estaba aquí esperando a los agentes de ejecución hipotecaria. Sonó mi teléfono. Era Carla. Gracia, dijo. Su voz era débil, ronca de llorar. Vino la policía. Están preguntando por Marcos. Hay una orden de arresto contra él, pero no lo encuentran. Lo sé, dije. Huyó. Carla. Nos vendió. Nos endosó sus deudas y huyó. Hubo un profundo silencio al otro lado de la línea. Luego escuché la respiración temblorosa de Carla. Leo, dijo. Los gastos de mi hijo, las tarifas de la incubadora. Marcos no pagó. El departamento de facturación del hospital acaba de venir. El seguro privado de Marcos fue cancelado por impago. Nos van a echar, Gracia. Este era el verdadero Marcos. Había caído tan bajo como para dejar a su propio hijo, ese pequeño luchador, lidiando con las facturas del hospital. Mientras su hijo luchaba por su vida, probablemente él estaba en un autobús rumbo a la frontera. No te preocupes, dije. La determinación en mi voz me sorprendió incluso a mí misma. Pagaré ese dinero. ¿Cómo?, preguntó Carla. También te ha arruinado a ti. Encontraré la manera, dije. Venderé mi coche si es necesario. Venderé los muebles de esta casa si es necesario. Pero ese bebé saldrá de esa incubadora sano. La suciedad de Marcos no tocará a ese niño. Colgué. Me levanté. Fui a la sala de estar. Miré nuestra foto de boda en la pared. Miré al hombre de esa foto, a esa sonrisa mentirosa, una última vez. Bajé el marco de la pared. Lo puse en el suelo. Lo pisé con el pie. El sonido del cristal roto atravesó el silencio de la casa. La cara de la foto se hizo añicos. Marcos puede que se haya ido.
Puede que haya desaparecido, pero yo estaba aquí. Y no me iría a ninguna parte hasta que arreglara este desastre. Hasta que salvara a ese bebé. El divorcio era solo un trozo de papel. Ahora, el verdadero caso era el de la supervivencia, y no tenía ninguna intención de perder. Mi mano no tembló cuando el notario me puso delante el contrato de compraventa del coche. Ese coche rojo, el que Marcos compró diciendo, te queda genial, pero cuyas cuotas de préstamo yo estaba pagando en realidad, lo vendía a un concesionario por mucho menos de lo que valía. Tenía un fajo de dinero en el bolso. Ese dinero no era mi libertad. Era la respiración de un bebé. Cuando deposité el dinero en la caja del hospital, Carla estaba sentada a mi lado en una silla de ruedas. En sus brazos, finalmente fuera de la incubadora y envuelto en mantas, estaba Leo. La mujer del mostrador me miró, luego a Carla, luego al recibo en mi mano. Intentaba averiguar quiénes éramos. El vínculo entre nosotras. Ella no podía entenderlo. A veces ni nosotras mismas. Cuando salimos del hospital, el aire era gélido pero soleado. Carla abrazó fuertemente al bebé, protegiéndolo del viento. Subimos a un taxi. El destino, ese edificio amarillo en Lavapiés, mi casa, ese apartamento perfecto en el barrio de Salamanca, era ahora un campo de batalla para agentes de desahucios y abogados. Ya no podía volver allí. No quería. Cuando entramos en el apartamento de Carla, estaba cargado. El olor de Marcos todavía persistía en las paredes. Acostamos a Leo en su cuna. En esa pequeña habitación entre esas paredes azules, nosotras dos mujeres nos quedamos junto a la cuna. Gracia, dijo Carla, su voz temblaba, ¿por qué haces esto? Vendiste tu coche. Estás sin hogar. ¿Por qué? Toqué los barrotes de la cuna. Porque no es culpa de este niño, Carla. Y tampoco es tuya. Estábamos atrapadas bajo los mismos escombros. Si no nos aferramos la una a la otra, moriremos bajo ellos. Esa noche, y las noches siguientes, fueron los días más extraños, difíciles, pero más reales de mi vida. Carla tuvo problemas para levantarse de la cama debido a sus puntos posparto y al trauma que había experimentado. Leo, al ser prematuro, requería atención especial. Había que alimentarlo cada 2 horas, hacerle eructar, controlar constantemente su temperatura. Yo era como una madre para un bebé al que nunca había dado a luz. Me despertaba a las 3:00 de la mañana con el débil llanto de Leo. Me levantaba del sofá de la sala de estar y caminaba de puntillas hacia la habitación del bebé para no despertar a Carla. Cuando lo sostenía, el calor de su pequeño cuerpo se extendía por mi pecho. Mientras preparaba su biberón, los únicos sonidos en la casa tranquila eran el hervor del agua y las respiraciones impacientes de Leo. Lo miraba a los ojos mientras lo alimentaba. Eran los ojos de Marcos, pero eran inocentes. No había mentiras, ni traición, solo la voluntad de vivir. Odiaba a Marcos, pero no podía odiar a este bebé. Al contrario, cada vez que lo tocaba, la sensación de maternidad rota dentro de mí se reparaba. Una semana después, Carla se había recuperado un poco. Una tarde, mientras removía sopa en la cocina, se acercó a mí. Llevaba una gran bolsa de basura negra. ¿Qué haces?, pregunté. Limpiando, dijo. Había una mirada decidida en sus ojos. Juntas, fuimos al dormitorio. Abrimos el armario. Metimos toda la ropa de Marcos de esa casa, esa camisa de lino azul, esas zapatillas azul marino, sus libros, su cepillo de dientes en esa bolsa negra. Con cada artículo que tirábamos, se sentía como si un peso se nos quitara de encima. Cuando habíamos vaciado la habitación, Carla se sentó en el suelo. Me senté a su lado. La bolsa negra estaba entre nosotras. Se fue, dijo Carla. El hombre que nos engañó, que nos puso en contra, se fue. Se fue, dije. Y nosotras seguimos aquí. Carla apoyó la cabeza en mi hombro. Por primera vez, la tensión entre nosotras había desaparecido por completo. Ya no éramos rivales. Éramos como hermanas. 2 mujeres unidas por las circunstancias. No podría haberlo hecho sin ti, Gracia, susurró. Leo y yo nos habríamos perdido. Yo habría sido la que se habría perdido, dije, sorprendida por la confesión en mi propia voz. Si me hubiera quedado en esa casa vacía con toda esa ira, me habría vuelto loca. Leo también fue bueno para mí. Al día siguiente, sacamos las cosas de Marcos a la acera. Observamos desde la ventana cómo el camión de la basura se las llevaba. Luego, fuimos al mercado, limpiamos la casa de arriba abajo, abrimos las cortinas. Dejamos entrar el sol.
Esa casa ya no era la casa de la amante de Marcos. Era la fortaleza de 2 mujeres y un bebé. Por las noches, cuando Leo dormía, empezamos a tomar té y a hablar, no solo de Marcos, sino de nuestros sueños, nuestras infancias, nuestros miedos. Aprendí que Carla era una excelente cocinera, que en realidad había estudiado para ser maestra, pero Marcos la había desanimado, diciendo, no necesitas trabajar. Yo, a mi vez, le enseñé sobre números, presupuestos, las matemáticas de la supervivencia. Una mañana, mientras cambiaba el pañal a Leo, Carla me observaba. «Sabes», dijo con una sonrisa. «No tiene por qué llamarte tía. Creo que también puede llamarte mamá Gracia». Hice una pausa, mis ojos se llenaron de lágrimas. Besé el pequeño pie de Leo. «Tía está bien», dije, sonriendo. Pero la tía más fuerte. El mundo exterior seguía siendo desafiante. Deudas, demandas y un futuro incierto nos esperaban. Pero dentro de ese pequeño apartamento en esta nueva vida que habíamos construido apoyándonos la una en la otra, no había miedo. Leo estaba creciendo, y con él nosotras también estábamos creciendo, sanando. El infame y gélido viento de Madrid finalmente había cesado. La hierba del parque había adquirido un verde fresco, y las ramas de los árboles brotaban. Mientras empujaba el cochecito de Leo, el sol en mi cara parecía calentar mi alma, que había estado fría durante meses. Carla caminaba a mi lado. La expresión pálida y temerosa de su rostro había desaparecido. En su lugar había una mujer con color en las mejillas que se erguía más alta. Sirvió té del termo que llevaba en la mano en 2 vasos de papel. «¿Nos sentamos un rato?», preguntó, señalando un banco a la sombra. «Leo está dormido. No quiero zarandearlo». Nos sentamos una al lado de la otra en el banco. Leo dormía profundamente en su cochecito, con un chupete en la boca. El bebé del tamaño de la palma de la mano de la incubadora había desaparecido, reemplazado por un niño sano con mejillas regordetas que sonreía a todo el mundo. Al mirarlo, ese viejo dolor familiar no me visitó. Ya no me preguntaba, ¿por qué no a mí? Ahora decía, estoy tan contenta de que exista. Era nuestra victoria compartida. Mientras sorbía mi té, comencé a observar a la gente en el parque. Niños corriendo, personas mayores charlando, vendedores de perritos calientes. La vida fluía con toda su vitalidad. Había emergido del oscuro túnel que Marcos había creado y había encontrado la luz de nuevo. Justo entonces, una pelota de plástico roja rodó rápidamente y golpeó la rueda del cochecito. El cochecito se movió ligeramente, pero Leo no se despertó. «Uy». Oí la voz de un niño. Una niña de 5 o 6 años con el pelo rizado corría hacia nosotros. Detrás de ella, un niño un poco mayor con gafas la seguía. La niña se detuvo frente a nosotras, sin aliento. «Lo siento mucho, señora», dijo, juntando las manos delante de ella. «Fue un accidente. Desperté al bebé. Sonré. Me agaché. Recogí la pelota y se la entregué. No se despertó. No te preocupes. Duerme mucho. Margarita, Noé», oí una voz masculina ansiosa. Levanté la vista. Un hombre alto y de hombros anchos, de unos 30 y tantos años, caminaba rápidamente hacia nosotros. Llevaba una camiseta sencilla y vaqueros. Tenía la expresión avergonzada de un padre acostumbrado a las travesuras de sus hijos. Estaba ligeramente sin aliento cuando nos alcanzó. «Lo siento mucho, señoritas», dijo, colocándose una mano en el pecho. Me distraje un segundo y perdieron la pelota. «Las hemos molestado». «En absoluto», dije. «Son niños. Se supone que tienen que correr». La mirada del hombre se desvió hacia el cochecito. Luego volvió a mí. Sus ojos estaban cansados, pero su mirada tenía una sinceridad profunda y cálida. No se parecía en nada a la mirada evasiva y calculadora de Marcos. «Mi nombre es Esteban», dijo, asintiendo con la cabeza en lugar de extender la mano. «Y estos pillos son Margarita y Noé». «Soy Gracia», dije. «Esta es mi amiga Carla y su hijo Leo». Esteban también asintió cortésmente a Carla, luego acarició el cabello de Margarita. «Vale, ya tienes tu pelota. Jueguen con un poco más de cuidado. No molestemos a la gente, niños». «Vale, papá», dijeron, corriendo de vuelta a la hierba. Esteban hizo un movimiento para irse, pero era como si algo lo retuviera. Dudó. «Es un día hermoso», dijo, como intentando iniciar una conversación casual. «Me encanta esta época del año en Madrid. Cuando las nubes grises se van, la ciudad se transforma». «Sí», dije, entrecerrando los ojos al sol. «Se siente como si todo estuviera empezando de nuevo».
Esteban sonrió. La sonrisa hizo que las patas de gallo alrededor de sus ojos se hicieran más prominentes. Empezar de nuevo. Esa es una buena forma de decirlo. Los niños y yo venimos aquí todos los fines de semana. Si no queman energía, se suben por las paredes en casa. Carla interrumpió. Debe ser difícil para su madre. Correr detrás de ellos el fin de semana, en lugar de descansar. La sonrisa de Esteban se desvaneció ligeramente pero no desapareció. Una sombra pasó por sus ojos. Metió las manos en los bolsillos. Su madre no está con nosotros, dijo con voz tranquila. Hace 2 años. Así que intento ser mamá y papá a la vez. A veces me quedo corto, pero lo intentamos. Algo dentro de mí se dolió. Hubo un momento de silencio. Lo siento mucho por su pérdida. No lo sabía, dijo Carla disculpándose. Está bien, dijo Esteban amablemente. La vida sigue. Tengo que ser fuerte por ellos. Me miró. En ese momento, nuestras miradas se encontraron. En esa mirada, había la comprensión silenciosa de una persona que conocía el dolor. Ver a otra persona que conocía el dolor, los escombros de la traición por los que yo había vivido, el vacío de la pérdida por el que él había vivido. Ambos estábamos heridos, pero ambos estábamos de pie. Estábamos en el parque bajo el sol. Debe ser difícil, dije, suavizando mi voz. Pero tienes unos hijos preciosos. Claramente eres un muy buen padre. El rostro de Esteban se iluminó de nuevo. Esta vez. Su sonrisa era más genuina. Gracias, gracias. Es bueno oír eso. Sacó su teléfono del bolsillo. Comprobó la hora. Hora de comer. Los míos se convierten en pequeños monstruos cuando tienen hambre. Si me disculpan. Fue un placer conocerlos, dije. Igualmente, dijo Esteban. Retrocedió un paso. Luego se detuvo. Quizás si nos volvemos a ver aquí la semana que viene, me disculpo de antemano por el ruido que harán mis hijos. Quizás, dije. Llamó a sus hijos. Les tomó las manos y comenzaron a caminar hacia la salida del parque. Los observé irse. Margarita tiraba del brazo de su padre. Noé explicaba algo. Esteban los escuchaba pacientemente. Carla se volvió hacia mí. Me dio un ligero codazo con el codo. No podía quitarte los ojos de encima, susurró con una risita. No digas tonterías, Carla, dije. Pero sentía que mis mejillas se calentaban. No estoy diciendo tonterías. Parece un buen hombre, honesto. Y lo más importante, no llevaba anillo. Me recosté. Miré al cielo. Durante meses, incluso años, había mantenido las puertas de mi corazón herméticamente cerradas. Confiar, amar, creer en alguien, estas eran palabras peligrosas para mí. Pero en ese momento, recordando la mirada cansada pero amable de Esteban, escuché un pequeño clic en la cerradura de esa puerta. Quizás la vida no era solo dolor. Quizás empezar de nuevo estaba tan cerca como un cambio de estación. Respiré hondo. El aire que llenaba mis pulmones era limpio. Gracia estaba sanando. Y por primera vez, cuando miró al futuro, no vio oscuridad, sino una posibilidad. Cuando el silencio vespertino se instaló en la casa, Carla y yo nos sentamos una frente a la otra en la mesa de la cocina. Delante de nosotras, tazas de té humeantes. Leo finalmente dormía. El sonido de sus respiraciones constantes y diminutas desde la otra habitación era el nuevo ritmo pacífico de esta casa. Miré por la ventana a las calles de Madrid, iluminadas por el resplandor naranja de las farolas. La mujer que se había desplomado en aquel pasillo del hospital hacía meses, cuya vida había sido patas arriba, se había ido. En su lugar había una Gracia que no ocultaba sus cicatrices, sino que se sentía orgullosa de ellas, que se erguía alta. La pantalla de mi teléfono se iluminó. Un mensaje de Esteban. Los niños ya están deseando que llegue la semana que viene. Creo que yo también. Buenas noches, Gracia. Una sonrisa cálida e involuntaria se extendió por mi rostro. En mi corazón, las bisagras de esa puerta larga, oxidada y cerrada chirriaron y se abrieron solo un poco. ¿Tenía miedo? Sí. Pero el miedo ya no era un enemigo que me paralizaba. Era un compañero que me mantenía viva, que me hacía dar pasos firmes. Carla vio el teléfono en mi mano y la expresión de mi rostro y sonrió. Extendió la mano por encima de la mesa y la colocó sobre la mía. Te lo mereces, dijo con sinceridad. Tú, más que nadie, mereces ser feliz, empezar de nuevo. Nos lo merecemos, dije, apretándole la mano. Ambas. Mientras sorbía mi té, eché la vista atrás. Ese día en la consulta del médico, mirando la pantalla del ordenador,
Sentí que se me cortaba la respiración, que mi mundo se oscurecía. Pensé que todo había terminado, que nunca volvería a ver la luz del día. Pero esa oscuridad no era un final, era la dura estación invernal necesaria para que una nueva semilla brotara en la tierra de mi vida. Si esa traición no hubiera sucedido, si no me hubiera enfrentado a esa dolorosa verdad, quizás seguiría intentando mantenerme en pie como un árbol con raíces podridas en esa falsa felicidad. Pero ahora estaba bajo el cielo despejado después de la tormenta. Me levanté y fui a la habitación del bebé. Me quedé junto a la cuna. Leo había puesto su pequeña mano debajo de su mejilla y dormía profundamente. Como su nombre, era nuestra mayor esperanza. Marcos nos había dejado un desastre, pero de las piedras de ese desastre, habíamos construido una fortaleza inquebrantable. La vida a veces nos rompe por los lugares más inesperados. Arruina nuestros planes. Destroza las verdades en las que creemos. Nos sentimos como en un túnel oscuro sin salida. Pero recuerda, el momento en que el túnel es más oscuro es el momento en que estás más cerca de la luz. Abrí la ventana ligeramente. Respiré el aire fresco de la noche. Miré las estrellas brillantes en el cielo. Si tú ahora mismo te has caído en algún momento de tu vida, si tu corazón está roto y tu esperanza se ha ido, recuerda mi historia. El dolor es temporal. Los lugares rotos sanan más fuertes. Y cada final es en realidad la primera frase de un nuevo comienzo limpio y sin escribir. Mi historia no termina aquí. De hecho, la historia de Gracia acaba de empezar.